Bendiciones, mis amados hermanos. Quiero aprovechar hoy domingo para entregarles la última meditación, la del día 21 de ayuno. Con mucho gozo podemos decir que estamos terminando hoy los 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel. Y traigo una meditación para esta tarde, que es cuando lo estoy grabando, después de haber regresado de un eh, maravilloso servicio de sanidad y liberación que tuvimos hoy en la iglesia en Alvarado. Y traigo un tema que le puse: tengamos cuidado de lo que aprendemos fuera de nuestra iglesia. Entiéndase las redes, algunos libros, YouTube, por ejemplo, que hay tantos mensajes peligrosos por gente que son falsos maestros, falsos apóstoles. Y quiero poner una señal de alerta a todos los que les encanta, en lugar de ir a la iglesia, ver videos en las redes. Dice Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué son esos falsos apóstoles, maestros, profetas? Son personas que se disfrazan como líderes cristianos, hacen que otros los sigan y luego los guían al mal camino, trayendo doctrinas falsas y engañosas y conduciendo a los que creen a errores doctrinales y teológicos graves. Graves, escúchame bien. Es Pablo advirtiendo ahí en el libro de los Hechos. Y también Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso acerca de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, pero él hizo más énfasis en los apóstoles. Pero también hay maestros y también hay profetas que se filtran. Y se lee, al igual que lo leímos en el libro de los Hechos, se lee también ahí en Apocalipsis 2:2, cómo esta gente de Éfeso aprendieron de la enseñanza de Pablo, porque en esa cita bíblica de Apocalipsis 2:2, el Señor alaba a la iglesia en Éfeso por haber detectado a los falsos apóstoles que estaban en medio de ellos y por haberlos rechazado. Entiéndase, apóstoles, maestros, profetas. Hay mucha gente haciéndose pasar como ministros de Dios. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Oíste, hermano? Mentirosos. Mienten. Los falsos maestros y falsos apóstoles han abundado a lo largo de la historia de la iglesia y aún hoy siguen infiltrándose en iglesias, en algunas iglesias, donde gente inocente está presente, e incluso ellos han conducido denominaciones enteras a la herejía y a la apostasía. Por eso Pablo nos advierte cuando le escribe a su alumno Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4, del 1 al 4, dice así la palabra: pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibieron casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bien claramente las Escrituras, amados hermanos, nos advierten de no prestar atención a esta gente que, por cierto, han invadido también las redes sociales, trayendo falsas enseñanzas y nos dan una clara advertencia si prestamos atención. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que voy a enseñarles a continuación son algunas formas en que vamos a poder identificar a los falsos apóstoles, profetas, maestros. Punto 1. Los falsos apóstoles, maestros, profetas, niegan alguna o todas las verdades acerca de la identidad y la deidad de Jesucristo. Juan, el apóstol Juan, nos advierte, ¿verdad?, contra la enseñanza gnóstica. Él dice que la prueba es una prueba escatológica, y quiero leerles ahí en 1 de Juan 4, 2, 3. Dice la palabra de Dios: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tengamos cuidado. Estamos esperando, un día va a venir por ahí. Quizás nosotros la iglesia no la vamos a pasar, pero en la gran tribulación el anticristo va a estar activo. Pero ya hay ese espíritu del anticristo metido en varios lugares, en varias iglesias. Hay muchas maneras, amados hermanos, en que un espíritu puede negar que Jesús es el Cristo. Desde cultos demoníacos hasta denominaciones que se han apartado del Evangelio, los espíritus malignos siempre están detrás de la calumnia de Jesús. Cualquier maestro que intente quitarle o agregarle a la obra consumada de Jesús en la cruz para nuestra salvación es un falso maestro. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y dice Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. No, hermano, no son santos que mucha gente habla. Intercesores, no. El único intercesor es Cristo para el Padre. Y el Padre, cuando recibimos a Cristo, nos ve a través de Cristo y nos ve santos, nos ve limpios. Segundo punto. Los falsos apóstoles, maestros, profetas están motivados por la codicia, la lujuria y el poder. Pablo en la epístola de Timoteo describe tales maestros con más detalle. Allí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Jesús dijo que la marca que identifica a un falso apóstol, maestro, profeta, es su comportamiento pecaminoso. Y Mateo capítulo 7, versículos 16 y 20 dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Judas, el escritor Judas, nos da una fuerte advertencia, siempre hablando de lo mismo. Ahí en Judas, tiene un capítulo Judas, en el verso 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Punto 3. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos apóstoles distorsionan o niegan la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, afirmando lo de la Biblia: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué hermoso. Cómo nos aclara Pablo a través de Timoteo, de la epístola a Timoteo. Pablo hace frente al legalismo con estas fuertes palabras allí en Gálatas 1, versículos 8 y 9. Oigan qué fuerte esto. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben qué significa eso? Sea maldito, es tremendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 al 9. Los escritos inspirados de los 12 apóstoles son parte de la palabra de Dios y nadie tiene el derecho a cambiar su mensaje. Punto 4. Los falsos apóstoles, maestros, profetas, se niegan a estar sujetos a autoridades espirituales, aunque se consideran a sí mismos como la autoridad final. Hebreos 13:7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El que no se somete a una autoridad no tiene derecho. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos,
y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Estos falsos ministros pueden aparecer en cualquier lugar donde la palabra de Dios no reine de manera suprema, desde iglesias organizadas hasta estudios bíblicos en el hogar. Debemos estar siempre alertas contra nuevas enseñanzas o revelaciones que no están sujetas a todo el consejo de Dios. Y dice, para finalizar, estoy finalizando Hechos 20:27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder identificar enseñanzas peligrosas hacia nosotros que nos van a desviar del verdadero conocimiento de la palabra. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. En este último día de ayuno, ayúdanos, Señor, a discernir aquellas enseñanzas que nos hacen daño y nos desvían de la fe en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.